Bueno, hoy vamos a hablar de una estructura de datos que se utiliza mucho, son los diccionarios ADT, que es un mecanismo de hatching encadenado finalmente. ¿En qué consiste? Mire, tenemos entonces las n cubetas de las que ya habíamos hablado previamente, una función que coge cualquier elemento del universo y retorna un valor entre esas n cubetas. ¿Qué es lo adicional acá? Que en cada cubeta vamos a asociar una lista ligada y esa lista ligada va a tener tantas entradas como elementos se necesiten acomodar en la cubeta respectiva. Por ejemplo, aquí la cubeta 1 significa que ya hay tres elementos que después de aplicar la función aleatoria fueron dirigidos hacia la cubeta 1, entonces los vamos enlazando y por eso es que cada entrada tiene la posición clave valor para indicar qué clave se acomodó acá y el enlace es simplemente un apuntador a la siguiente entrada en la lista. Esta estructura es muy dinámica para consultar registros, para borrar registros, para agregar nuevos registros y es muy eficiente. Básicamente, si yo voy a agregar un nuevo registro, tomo la función con la clave de ese nuevo registro, le aplico la función aleatoria, me retornará un valor, supongamos que me retornó la posición 1, entonces, ¿dónde debo yo acomodar ese nuevo registro? Aquí en esta parte, al comienzo de la lista y desplazar los otros a la derecha. ¿Qué pasa si yo necesito buscar un registro? De nuevo aplico la función hatch, me da una cubeta determinada y tengo que venir a buscarlo y recorrer toda la lista hasta encontrar el elemento. ¿Cuál es el tamaño de esta lista ligada en promedio? Pues es muy sencillo, es el número de entradas que tenga el diccionario que llamaremos M, ¿cierto? El tamaño del diccionario. El diccionario es un subconjunto del universo. No necesariamente todos los elementos del universo están almacenados, pero sí los que yo necesite del diccionario. Entonces recordemos, el tamaño de la lista promedio será el número de elementos sobre el número de cubetas, eso me dice la longitud promedio de estas listas. Ahora, para el análisis de estas estructuras hay que analizar también cuál es el peor caso. El peor caso es que puede ocurrir que alguna de estas listas crezca mucho respecto a las otras. La pregunta es qué tanto puede crecer y cuál es la probabilidad de que crezca mucho. Para hacer ese análisis, vamos a hablar entonces del hatching encadenado y cómo se comporta. Vamos a tomar un problema matemático muy conocido en la teoría de la probabilidad, que es que habla de recipientes, en este caso n recipientes y m bolas. Si hacemos el comparativo con la estructura que les acabo de mostrar, podemos decir que estos recipientes son las cubetas, que estas bolas son los elementos del universo que vamos a lanzar acá y que hay una manera de distribuirlos uniformemente en todos los recipientes, parecido a los mecanismos que utilizan las loterías hoy en día cuando juegan, ¿sí? Y que es posible que un recipiente se llene más que otro porque van a haber más colisiones en otro. Entonces vamos a analizar el peor caso en el que se pueda llenar un recipiente. ¿Cuál es el peor caso que puede ocurrir? O sea, ¿cómo vamos? Entonces vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Vamos a analizar este primer recipiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el recipiente cero reciba más de K bolas? Vamos a analizarlo detenidamente. Primero, ¿cuántos conjuntos de 7 bolas yo puedo formar entre n elementos? Es la combinación. Acá está, ¿cierto? En K, que lo vamos a llamar Z, o sea, vamos a asumir que se conforman Z diferentes conjuntos. Ahora, vamos a llamar eso I el evento de que uno de estos Z conjuntos, su conjunto se acomode en el recipiente cero, o sea, que en el recipiente cero haya más valor igual o mayor a K bolas, ¿cierto? Entonces ese es uno. Eso significa que nosotros podemos reescribir esta expresión en estos términos. O sea que eso es la probabilidad de que el evento uno, o sea que el primer subconjunto de 7 bolas se acomoda en el bin 0, unido a la probabilidad de que a que el segundo evento ocurra, o sea que el segundo conjunto de 7 bolas se acomode en el bin 0 o cualquiera de los posibles subconjuntos hasta los Z. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento de su I? Es que yo coja la primera bola y la acomode en el recipiente 0, ¿cierto? Que coja la segunda y la acomode la tercera hasta la K, o sea, repetir, porque ya dijimos que eran independientes todos estos eventos, repetir esa
ese evento, esos sucesos 7K veces, esa es la probabilidad de que las 7 bolas se acomoden en el recipiente cero, o en otras palabras, que el evento de SUI ocurra. Entonces, eso significa, y tomando, vamos a recordar una propiedad de la teoría de la probabilidad que está acá, ¿cierto? Simplemente, ¿qué dice esta propiedad? Dice que la probabilidad de la unión de eventos, ¿sí?, es menor o igual que la suma de las probabilidades. Aquí podemos decir que estos ASUI son los eventos que hablamos ahora, o sea que un grupo de 7 bolas se acomoda en el recipiente cero, y esta es la probabilidad de que cada uno de esos eventos ocurra. Entonces, retomando esa definición de la teoría de la probabilidad, nosotros podemos hacer exactamente algo muy parecido, es decir, que la probabilidad de la unión de todos estos eventos, que los eventos es que es uno de sus dos es su z, o sea que un grupo de 7 bolas se acomode en el recipiente cero, es menor o igual que la sumatoria de las probabilidades. Y ya dijimos que la sumatoria de un solo evento es esta, 1/n a la k, pero ¿cuántos eventos ocurren? Esta combinación, ¿cierto? De n en k. O sea que este término ocurre z veces, porque este término lo habíamos llamado z y se expresa de esta manera. ¿Sí? Avanzando un poco, pues y haciendo unas transformaciones que yo no voy a explicar acá, pero que ustedes miran, llegamos a este resultado que es el que más me importa. Este resultado, vamos a subir esto un poco. Este resultado, ¿qué me dice? Vamos a subrayarlo, ¿cierto? Es la probabilidad de que en el bin 0 se acomoden al menos a bolas, ¿cierto? Y recuerden que este es el bin 0 y esta es la probabilidad. Ahora, a mí me interesa es la probabilidad de que en cualquiera de los recipientes, 0, el 1, el 2, el n-1, se acomoden K o más bolas. O sea, porque hicimos el ejercicio para uno solo, pero a mí me interesa es esta probabilidad de que exista un recipiente, cualquiera que sea, con al menos K bolas. ¿Sí? El razonamiento es muy parecido al que les acabo de plantear, o sea, que necesito la probabilidad de que en el recipiente 1 se acomoden más de K bolas, o que en el recipiente, perdón, en el 0, o que en el 1 se acomoden más de K bolas, y así sucesivamente, o que en el recipiente n-1 se acomoden más un valor mayor o igual a K bolas. ¿Eso qué significa? Que esa es la unión de todas estas probabilidades. Esto es una unión acá de probabilidades que, como dijimos, es igual a la sumatoria de las probabilidades. ¿Y cuál es la sumatoria de las probabilidades? Es esta probabilidad que debe ocurrir n veces porque son n recipientes. Entonces esto va a ser menor o igual que la sumatoria de las probabilidades. ¿Sí? O sea que aquí estamos diciendo es que esa es la probabilidad de que exista un recipiente, alguno de ellos, al menos uno, donde se acomoden al menos K bolas. ¿Sí? Ahora, a mí me interesa saber, tener un valor de referencia para ese K. ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? Simplemente, si yo acá, vamos a mirar acá, si yo acá le asigno este valor, ¿sí?, la probabilidad de que ese evento ocurra va a ser menor o igual a 1/n. ¿Qué es lo importante aquí? Interpretemos ese resultado. Lo que estamos diciendo es que la probabilidad, recuerden que aquí tenemos todas las cubetas, de que, ¿cierto?, exista al menos una lista ligada, ¿cierto?, con una longitud mayor que este valor, es menor o igual a 1/n. ¿Sí? O sea, que la probabilidad de que haya una lista tan grande como este valor es menor o igual a 1/n. O sea que muy pocas veces yo voy a encontrar una lista de tal tamaño. Eso, digamos, en el sentido contrario, o sea, en el evento complementario, ¿cuál es? El evento complementario es que la mayoría de las veces, o sea, 1 menos este evento, la mayoría de las veces, este valor, mira, aquí decimos que con alta probabilidad porque este valor, como n es muy grande, este valor es casi 1, o sea, con un 99.9% de probabilidad, el tiempo de consulta va a ser menor que este tamaño.
O sea que en el 99, por dar un valor, o sea, en un valor muy cercano a uno, ¿sí? O sea, una probabilidad casi uno, las listas ligadas que nosotros tenemos que leer para encontrar un elemento van a ser menores, van a ser de menor tamaño que este que tenemos acá. Esa es la cuota superior. Entonces, o el peor caso de las consultas que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, ojo, hasta ahí el algoritmo todo muy bien. ¿Qué pasa? Más adelante hubo alguien que le introdujo una modificación que vamos a ver el impacto que tiene. Y la modificación fue muy sencilla. Dijo, bueno, ¿y qué tal si en lugar de usar para cada bola de hacer un solo lanzamiento, hacemos dos? Y que finalmente la bola se acomode en el recipiente que esté menos ocupado al momento. En términos de nuestro diccionario ADT, vamos a usar dos funciones hatching, hallamos dos recipientes y simplemente depositamos la nueva clave en el recipiente que esté más vacío. Esto, mire que en el fondo lo que produce ayuda es a hacer un balanceo de carga y evitar que ese peor caso que vimos, ¿cierto? Llegue a ese extremo, llegue a este tamaño, sino que sea un poco más pequeño, porque cada vez que, si esta lista ligada está creciendo mucho, seguramente en ella no vamos a depositar más elementos porque vamos a escoger el recipiente con menos bolas. Solo con hacer esa variación, mire, este fue el peor caso. O sea, la lista ligada de mayor tamaño que se va a encontrar con una probabilidad de casi uno va a ser de este tamaño. Si comparamos esta cifra con esta, ustedes pueden hacer el ejercicio, esta es exponencialmente menor que la de arriba. Es muchísimo mejor el rendimiento y esa es una variante que se le introdujo para optimizar los diccionarios ADT.